Estar en tu casa, Señor. Bendecimos tu nombre, precioso Cordero de Dios. Te amamos y te suplicamos, Padre Celestial, que tú te lleves en esta hora, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Una vez más te suplicamos, Papito lindo, por favor, pon guarda, Señor, en nuestros labios en esta tarde, Señor, para que todo lo que hablemos, Papito lindo, venga a edificar, venga a consolar. Y si es necesario, Señor, como siempre te lo decimos y te lo suplicamos, que tu palabra, Señor, venga a exhortarnos, a llamar nuestra atención, a atraer nuestra atención, Señor, para no distraernos, Padre bendito. Tu palabra claramente nos lo muestra ni a diestra ni a siniestra, Padre, sino antes bien mantenernos firmes, Señor, en el camino. Pues dispuestos estamos, Papito lindo, a recibir esa exhortación en esta hora. Y a creer, Señor, confiadamente, Papito lindo, de que tu palabra, Señor, no regresará vacía, sino que antes bien cumplirá, Señor, el propósito por el cual tú la has enviado, el propósito, Señor, por el cual tú nos has traído, Padre bendito, a cada uno de nosotros esta tarde, Señor. Te amamos, te bendecimos en tu nombre santo, a cada uno de tus hijos, Señor, que se ha hecho presentes, Papito lindo. Como siempre, Señor, bendecimos también a todos aquellos que no pudieron venir en esta oportunidad. Tú conoces, Señor, exactamente su condición, su razón, Padre Celestial. Y te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de sus vidas, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y una vez más, gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial en esta oportunidad. Gloria a Dios. Amén. Bueno, en esta oportunidad, pues como ustedes saben, hoy es un día y un culto de Santa Cena, mis amados hermanos. Amén. Yo quiero, con la ayuda del Señor, hablarles de un tema relacionado con la sangre, ¿verdad? Recuérdense que en su momento estuvimos hablando acerca de la sangre, mis amados hermanos, que brotó de los pies del Señor. Y lo explicábamos en su momento, que es la sangre que nos da el poder para poder vencer la iniquidad, para poder cambiar nuestro estilo de vida, nuestro caminar torcido, ¿verdad? Y muchas cosas más. Amén. Ese es un breve resumen. Pero en esta oportunidad vamos de alguna forma a continuar hablando de lo mismo, de la sangre, ¿verdad? Pero vamos a hablar de otra parte de su cuerpo. Miren, si no recuerdo mal, por lo menos meditando, ¿verdad? Y escudriñando, del cuerpo del Señor Jesús salió por lo menos sangre entre 10 partes diferentes de su cuerpo, u 11, no recuerdo exactamente, pero lo que sí sé es que son más de 9, amén. De su cuerpo, repito, salió sangre de 10 partes diferentes, amén. Y cada una de ellas, mis amados hermanos, cada parte de su cuerpo de donde brotó sangre, no brotó solo porque sí, amén. Brotó con un propósito, con un plan. El conflicto, mis amados hermanos, es de que nosotros, los cristianos, vamos a decirlo así, ya sabemos de que de su cuerpo brotó sangre, pero no hemos llegado al entendimiento de qué poder está detrás de esa sangre que brotó, amén. Imagínense, la Biblia dice de que la sangre de Abel hasta el día de hoy profetiza. Y la Biblia también nos muestra, mis amados hermanos, que la sangre del Cordero, amén, también sigue profetizando y está guardada en un redoma, amén. O sea, esa sangre no está en el olvido, esa sangre sigue viva, esa sangre sigue hablando, mis amados hermanos. Y ustedes y yo tenemos, escúchenme en esto, lo repito, que llegar al entendimiento del porqué, del poder de esa sangre, mis amados hermanos, y apelar a ella, amén. Ok, vamos a hablar con la ayuda del Señor hasta donde podamos llegar en esta oportunidad, de la sangre. Dice, ¿sobre qué nos da la victoria? La sangre que produjo la corona de espinas. Entonces, ¿de qué tipo de sangre vamos a hablar el día de hoy? De la sangre, mis amados hermanos, que produjo la corona de espinas que le pusieron, amén. Pues me di a la tarea de investigar un poquito, mis amados hermanos, y pues resulta que las espinas que muestran
pues no son unas espinas como las que tal vez una vez se encuentra en un rosal, ¿verdad? Que tienden a ser pequeñas, sino algunos dicen que aproximadamente tenían 1 pulgada, otros dicen que tenían 2 pulgadas y que eran unas espinas gruesas, amén. O sea, no eran espinas pequeñas. Y me llevé con la sorpresa, ahí vamos a ver si llegamos, ¿verdad? De que hasta el día de hoy, imagínense ustedes, o sea, esto va a dar un testimonio para toda aquella gente que no cree en Jesús, y hasta el día de hoy tienen una espina de la corona de Jesús guardada en una iglesia. ¿Se imaginan ustedes, mis amados hermanos? Ahí está el testimonio de que Jesús pues sí existió. Amén, sigue existiendo, está vivo, mis amados hermanos. Y hay señales, hay muestras de que la corona que le pusieron también existió. Amén. Ok, empecemos. Pues entonces vamos a hablar con ayuda del Señor. Tengámoslo presente sobre qué nos da la victoria, la sangre que produjo la corona de espinas. Amén. Al llegar a este entendimiento, mis amados hermanos, ya ustedes y yo, ahí vamos a ver algunas cositas sobre las cuales nos da la victoria. Entonces, en algún momento de congoja, hoy la profecía hablaba acerca de corazones contristados, amén. Entonces, ustedes y yo, por ejemplo, en algún momento tenemos alguna congoja, alguna tristeza, alguna aflicción en el corazón. Tenemos que saber, mis amados hermanos, de que eso que podamos estar sintiendo o experimentando tiene en Jesús, amén, en su sangre hay una solución, hay un poder, hay una capacidad que la sangre nos da, y yo puedo apelar a esa bendita sangre. ¿Para qué? Para que según cómo me sienta, eso hablando de un sentimiento, o para según cuál sea mi estado de ánimo, que ya no es lo mismo de un sentimiento, esa sangre pueda venir y ayudarnos, mis amados hermanos, y en el nombre de Jesús ser libres. Ustedes y yo, creo que el mayor entendimiento de la sangre que tenemos es de que la sangre del Señor nos limpia de todo pecado, y gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Pero ¿se imaginan ustedes de que la sangre del Señor sirviera solo para limpiarnos los pecados? O sea, sería algo, mis amados hermanos, muy pobre hasta cierto punto. Amén. La sangre del Cordero, yo lo experimenté en su momento, en alguna etapa de mi ministerio, a la hora de ministrar liberación, cuando la gente estaba bloqueada, por así decirlo. Alguien me enseñó a pronunciar algunas palabras que tienen que ver con la sangre del Cordero. Y les digo, y después de pronunciar esas palabras, yo veía, no es una frase mágica, ¿verdad? Amén. Sino es una palabra que se utiliza con fe. Y les puedo decir que tiene que ver con la sangre. Y yo veía cómo en la persona que se le estaba ministrando liberación, algo pasaba y terminaba siendo libre. Amén. Repito, en un momento en el que el proceso de liberación como que se bloqueaba, se estancaba, y la persona como que no quería reaccionar, o el mismo espíritu, ¿verdad?, que la estaba atormentando, no quería soltar a la persona. Esa frase, con poder y autoridad lógicamente y con fe, si no, es como mucha gente dice, no sé si ustedes en algún momento lo habrán utilizado, esa frase de la sangre de Cristo tiene poder. Y la gente la repite, pero la repite como un amuleto, como una forma de salida automática, por así decirlo. Pero la sangre de Cristo sí tiene poder, pero no solo por pronunciarlo, amén, sino tengo que hacerlo con entendimiento. ¿Decimos amén? Ok, Mateo capítulo 27 y versículo 29. Perdón, escuchen, lo vamos a leer. El mismo versículo en 3 diferentes versiones. Y ahí poco a poco, mis amados hermanos, vamos a ir sacando algunos puntos. Porque en sí tendríamos que hablar por lo menos de 11 a 14 cosas. Eso sería ya en el desarrollo, no ahorita en la introducción. Sobre las cuales la sangre que brotó, en este caso de la cabeza, ¿verdad?, como consecuencia de la corona de espinas que le pusieron, nos da la victoria sobre 11 a 14 cosas. Amén. Pero ahorita vamos a ir viendo dentro de las mismas citas donde aparece la base bíblica, algunas cosas sobre las cuales la sangre que brotó de su cabeza
entiéndase como consecuencia de la corona de espinas, gracias, nos dan la victoria. ¿Decimos amén? Ok, veamos. Vamos a leer y después vamos a ir explicando. Dice acá, Mateo 27, 29, dice: luego los soldados, cuando está hablando de aquí de estos soldados, está hablando, mis amados hermanos, de los soldados romanos. Entonces desde ahí vamos ya viendo algunas características, amén. ¿Quiénes fueron los que le colocaron esa corona de espinas? Los soldados romanos, amén. Luego ahí vamos a dejarlos en paz. Dice acá, luego los soldados usaron ramas, dice esta versión, espinosas. Vamos a continuar. Para hacer una corona, le pusieron esta corona de espinas a la cabeza de Jesús. Le pusieron un palo en la mano derecha. Entonces los soldados se inclinaron ante Jesús y se burlaron de él. Dijeron: salve, rey de los judíos. Okay. Ahorita leí lo que la mayoría de Biblias dicen. Algunas lo dicen un poquito diferente, pero básicamente todas las versiones dicen lo mismo: que hicieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Esta, repito, y ahí está ya alguna forma. Ahí vamos a ver lo que dice la otra, pero aquí vamos a ir viendo desde ya algunas de las cosas sobre las cuales esa sangre, mis amados hermanos, que brotó de su cabeza como consecuencia de la corona de espinas que le pusieron, sobre qué nos da la victoria. ¿Decimos amén? Miren, cuando hablamos de una rama, no sé si alguno de ustedes en algún momento habrá estudiado o habrá intentado pintar con pinceles. ¿Sí? No sé si en alguna oportunidad, cuando estaban aprendiendo o practicando, les explicaron de cómo se hacían las ramas a la hora de hacer un árbol. ¿Sí? ¿Qué le dijeron? Cuéntenme, ¿qué le dijeron? Es que yo lo que pintaba era en cerámica. Ya. Miren, lo que a mí me dijeron, mis amados hermanos, que a la hora de hacer una rama, tendría que tratar la forma de hacerla lo más torcida que pudiera. ¿Por qué? ¿Han visto ustedes literalmente las ramas en los árboles cómo son? Van por un lado y van por otro, ¿verdad? Entonces eso es lo que mira, a la hora de hacer ramas, no te preocupes porque te vaya a salir mal. Mientras más mal te salga, mejor. ¿Por qué? Porque eso da, mis amados hermanos, como a la hora de ver de que sí es una rama. Ven ustedes un árbol y yo no me he visto una rama que esté torcida. Ni siquiera, mis amados hermanos, la madera con la que uno trabaja, ni siquiera está 100% recta. Y es de un árbol, amén. Se supone que ya tiene un proceso y debería de estar 100% recta. Mas sin embargo, ni siquiera eso lo está. Entonces cuando hablamos de una rama, mis amados hermanos, estamos hablando de lo que está enrosado, de deformar, de alterar, me gusta mucho, de manipular y de distorsionar. Entonces aquí vamos viendo ya por lo menos 4 cosas que la corona de espinas, mis amados hermanos, intentaron. Porque miren, cuando vamos a hablar de todo esto, ustedes y yo lo sabemos, ¿verdad? A Jesús le pusieron la corona. Amén. Pero les pregunto, ¿lo deformaron? Bueno, físicamente probablemente sí, porque la Biblia muestra que en el libro de Isaías dice que, hablando de nosotros, que escondimos nuestro rostro de Él, porque muestra que fue tal el aspecto con el que Él quedó, que uno, no sé si alguna vez les ha pasado que ustedes ven algo que los impresiona, y uno se tapa la cara. Pues se imaginan ustedes cómo habrá quedado. Entonces físicamente probablemente sí lo lograron deformar, pero veamos este otro segundo. Alterar. Por ejemplo, ahorita pasa ahí una moto como esas que pasan, ¿cómo se queda uno cuando escucha ese sonido? Como que si nada pasó. Miren, a mí que Dios me perdone, pero me dan ganas de averiguar quién es. No les cuento para qué. Pero hay cositas, como repito, como esa que lo alteran a uno. Y lograron estas espinas alterar a Jesús. No lo lograron, porque si lo hubieran logrado, Él, en lugar de decir: Padre, perdónalos porque no saben qué es lo que hacen, Él le dice en ese proceso de que lo están capturando:
llegan a capturarlo y el apóstol Pedro, dice la Biblia, que saca una espada y le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote, y el Señor Jesús le dice: no, tranquilo, porque el que a hierro y a espada mata, a hierro y a espada morirá. Si yo quiero, le puedo pedir 2 miriadas de ángeles a mi Padre, ¿y qué? Y Él las envía. Y una miriada, mis amados hermanos, es aproximadamente de 12,000. Él dice: ángeles, imagínense, si yo le pido 2, ¿cuánto le iba a enviar? 24,000. Pero él dijo: no, así no son las cosas. Amén. Y no lo lograron alterar. Lo otro es manipular y distorsionar. Ok, entonces esa sangre, mis amados hermanos, que brotó de su cabeza como consecuencia de la corona de espinas, nos tiene que dar a nosotros la victoria sobre... Escudriñémoslo un poquito y ayúdenme un poquito. Deformar. Miren, pues, nosotros, mis amados hermanos, como personas, amén, aparte es como espíritu, ¿verdad? Pero como personas, resulta que en todo el proceso hasta el cual nos encontramos en este momento, ustedes y yo hemos sido pasados por varios tipos de vientre, que no son vientres literales, pero sí son vientres en donde nos dan alguna formación. Escudriñemos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, amén. Repito, estoy hablando de nuestro cuerpo, ¿verdad? Aparte, son los vientres de nuestro espíritu. Pero empecemos a escudriñar, a recordar algunos. El primer vientre en donde yo estoy recibiendo formación o deformación, estoy hablando del cuerpo, amén. ¿Cuál es? El primer lugar en donde yo habité, mis amados hermanos. Ya sabía qué se iban a decir, pero antes de estar en el vientre de su mamá, estuvieron en los lomos de su papá. Porque la Biblia dice que cuando Abraham dio el diezmo, dice que aún Leví dio los diezmos. Pero ¿en dónde estaba Leví? En los lomos de su padre, así lo dice la Biblia. Entonces aquí tenemos que ustedes y yo empezar a escudriñar, mis amados hermanos, no sé, hace cuántos años, ¿verdad? Cuánto tiempo estuvimos en esos lomos. Bendecimos a nuestros padres, decimos amén. Pero imaginémonos que papá, porque ahorita estamos hablando del varón, menciónenme ustedes no características de sus papás, pero algunas características negativas de alguien como padre. El enojo. ¿Otro? El alcoholismo. Ahí ya vamos entrando un poquito más. Va. Quedémonos con esas 2. Mi esposa, ella no recuerdo el dato que ella dio, pero si te recordás me avisas. Ella daba un dato acerca de la edad tan temprana en la que los jóvenes empiezan a experimentar con las drogas. ¿Te acordás de él? En el octavo. En el octavo. ¿Octavo qué año de vida? En el octavo grado. Cuando entran a estudiar. Porque más o menos octavo. El primero básico. ¿Qué edad tiene uno a esos? Como 12 o 13 años. 13. Imaginemos. Pensemos, porque miren, pues yo quiero que ustedes estén conscientes de lo que estoy diciendo. De que una persona, entre niño y adolescente, a los 13 años, ya tiene la capacidad de embarazar a una mujer. 13 años. ¿Qué quiere decir esto? O sea, de que esos lomos ya están maduros, digamos de alguna forma, porque ya tiene semilla. Amén. O sea, en esos lomos ya saber cuántos hijos anda cargando ahí. Y ahora pensemos que a los 13 años, esa persona, no vamos a decir mi padre, pero vayamos entendiéndolo, empezó a experimentar con vicios a los 13 años. Entonces toda su genética, aún sus lomos, ya llevan, mis amados hermanos, una contaminación. Y resulta que ese es el primer vientre. Cuando ya se viene al segundo vientre, que es el vientre de la madre, ¿con qué tipo de información llega el esperma al vientre de la mamá? Pensemos que el papá tenía un carácter
de los 1000 demonios, dijo alguien por ahí, y aparte tuvo problemas con alguna adicción. ¿Qué creen? ¿Qué información genética creen ustedes que lleva ya ese esperma? Del primer vientre, hablando del cuerpo, al segundo vientre. O sea, ya miren, ya lleva 2 cosas negativas. Ahora ayúdenme. ¿Y qué cosas pudieran pasar ya en el vientre de la mamá? Ya lleva 2, vicios y enojo. Amargura. Te amargó la mamá. ¿Y por qué? Si yo no quería quedar embarazada, entonces voy a cerrar las piernas, ¿va? ¿Qué otra? Para echarle otro poquito más de sal. Vamos a pensar. La mamá se amargó porque no quería quedar embarazada. Y el papá le dijo, yo no me hago responsable. ¿Qué le ministró? Rechazo. Entonces solo ni ha nacido y ya lleva 4 problemas. Vicios, enojo, amargura y rechazo. Nace. Y tal vez, como ponen ahí a veces en las imágenes, ¿verdad? El papá esperando un hijo de ojos verdes, celestes, macho le dicen acá, decimos en Guatemala canche, y sale morenito. La impresión va a ver a su canche y cuando mira, negro, morenito. ¿Qué causa esa impresión? O yo quería varón y una mujer. Entonces imagínense el pobrecito o la pobrecita naciendo y cuántas cosas se le han ministrado ya. ¿Cuál sería el siguiente vientre? Lugares en donde le dan formación a ese niño. Ya estuvo en el vientre, en el vientre, entendámoslo así, del papá, en el vientre de la mamá, y ahora viene a un tercer vientre. ¿Cuál sería? El hogar. ¿Y ahora qué escucha? ¿Qué ve en el hogar? Yo los bendigo, mis amados hermanos. Si quieren, respóndanme. Si no quieren, no me respondan. Pero ¿alguno de ustedes vio a sus papás alegando, por ejemplo, o gritándose, o a su papá? O yo conozco una señora que le pegaba al esposo. No vivieron eso, de que papá le pegara a mamá o mamá le pegara a papá. Entonces, ¿imaginan ustedes ese otro vientre? ¿Qué formación está dando? Ok, miren, yo pudiera seguir, pero imagínense, ya llevo 22 minutos, demasiado rápido. Ok, el asunto es de que uno va, luego viene la escuela, luego pues si lo meten, qué sé yo, la escuela, allá en Guatemala es escuela, colegio, ¿qué otro? Instituto, la universidad, por ahí va. O sea, cada uno de esos lugares son un vientre. ¿En dónde? Yo les pregunto a ustedes, ¿se le dio una formación espiritual al niño o se le deformó? ¿Sí están conmigo, verdad? O sea, en lugar de darle una formación espiritual, se le deformó. Entonces yo los bendigo, mis amados hermanos, y esta es la razón por la cual hay muchos que no quieren saber del Señor, así de simple. ¿Por qué no quieren saber del Señor? Si hay tantas pruebas que hay, mis amados hermanos, amén, de que Dios existe, simple y sencillamente porque alguien nos deformó. No sé si ustedes habrán visto aquella película que dice Dios no está muerto, en la primera película. El muchacho que confronta al maestro, él le demuestra, ¿verdad?, de que Dios existe. Hizo cambiar de opinión a los del grado y luego el muchacho le hace una pregunta al maestro y le dice, ¿por qué odia a Dios? Y el maestro le responde, porque me quitó lo que más amaba. Y el muchacho le responde, ¿y cómo puede odiar a alguien que no existe? O sea, ahí lo confrontó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ese maestro en la película se volvió ateo? Y él dice, que no sé si su esposa, su madre estaban enfermas, la cosa que él le oró a Dios, su mamá, y no la sanó, se la llevó. Y eso hizo que se convirtiera en ateo.
Entonces, que en la película, ¿verdad? Pero aunque es película, eso pasa en la vida real. ¿Por qué mucha gente se deforma? Porque le está orando al Señor, le está orando al Señor y no pasa nada de lo que pide. ¿Puede o no puede llegar a eso de deformarnos? Entonces, una persona deformada, a menos que, ahorita estoy pensando en algo literal. Una persona deformada por cualquier situación, a menos de que su espíritu y su alma estén sanas, no va a dar la cara. ¿Por qué? Porque da vergüenza. Yo no sé si alguna vez les habrá salido a ustedes un barro aquí en la punta de la nariz y todavía rojo y grandote. ¿Cómo se sentían? ¿Les gustaba dar la cara? Miren mi barro. No, allá en Guatemala había unas cositas, como una cosa micropor, creo que eran, que se pegaban ahí y las mujeres se lo pegaban y se tapizaban de pintura. De todas formas se les miraba así. Ok, mire, un barro y da vergüenza, y ahora una deformación. Entonces, cuando alguien está deformado, mis amados hermanos, lo primero que va a hacer es ocultarse, aislarse, apartarse. ¿Y qué es lo primero que debería de hacer? No se olviden de lo que estamos hablando, mis amados hermanos. Si yo reconozco, ya puse algunos ejemplos, no continúe porque ahí se me va el tiempo, que hay algo en mí que se deformó, ¿qué debería de hacer? En lugar de apartarme, aislarme, ahí se van a dar cuenta muchas cosas más, debería de apelar a la sangre de Cristo. Miren, mis amados hermanos, esto debería de ser así a nivel iglesia, o sea, a nivel general. Los cultos de Santa Cena deberían de ser cultos que la gente los entienda y no debería perdérselos. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Porque es que hay mucha gente deformada. La iglesia es un vientre, mis amados hermanos, en donde los papás espirituales muchas veces con sus errores, porque seguimos siendo seres humanos, lo deforman a uno también. Yo ya les he contado de parte de mi testimonio, de que cuando yo salí de hablar con un pastor, yo salí deseando buscar un puente para ir a tirarme. Imagínense salir de hablar con un pastor. Ok, pero vamos a avanzar. Alterar. Me gusta mucho. Manipular. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? ¿Sí? Entonces, la sangre que brotó de su cabeza como consecuencia de la corona de espinas me tiene que dar a mí la victoria sobre todo aquello que me deformó o intentó deformarme. Amén. Sobre todo aquello que a mí me altera. Yo no sé si les habrá pasado, pero a mí sí me pasó. Me recuerdo ahorita de una persona, bueno, dos, que cuando yo miraba a estas personas totalmente distantes, ni se conocen entre sí, pero en su tiempo cuando yo los miraba, me alteraban. Le contaba a mi esposa en una oportunidad que llegué tarde al culto ese día. Yo ya estaba listo, pero cuando yo iba a salir, escuché la voz de esta persona que estaba afuera de la casa. Yo dije, ya se va a entrar. Dije yo, cuando se entre me voy. No quería ni verlo. Y creen que se entraba la bendita persona. No se entraba. Y como no se entraba, yo no me iba para el culto. Y hasta que se entró, no recuerdo, o me aguanté, pero llegué tarde al culto por eso. ¿Por qué? Porque no quería ver a esa persona. Me alteraba. ¿Habrá algo que usted los o las altere? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Participar de la Santa Cena. Esa es la Santa Cena. Ese es el poder que hay en la Santa Cena. Amén. Entonces, en algún momento, miren, no sé si alguna vez hayamos hablado, ¿no? Pero la Santa Cena, mis amados hermanos, no lo sé, exactamente no lo sé.
¿Por qué se hace en las iglesias una vez al mes? Nosotros en Guatemala todos los domingos tomábamos Santa Cena, todos los domingos. La Biblia nos muestra que la Santa Cena, ustedes y yo la deberíamos de tomar cada vez que tengamos necesidad. En este caso estamos hablando, hemos mencionado dos cosas: deformar y alterar. Cada vez que yo tenga el discernimiento de que algo me está deformando, cada vez que yo vea esta situación me altera, participar en la Santa Cena. En la Santa Cena está ese poder. Allá en Guatemala les enseñamos a los hermanos esto, y cuando ellos estaban pasando por alguna situación, ellos llegaban cualquier día. A veces hasta la casa, ni día de culto era, pero llegaban: pastor, pastora, ¿será que me puede ministrar la Santa Cena? No era ni día de culto, pero ellos lo entendían. Habían unos hermanos que, me acuerdo uno que trabajaba un domingo sí y un domingo no trabajaba. Y cuando tocaba culto de Santa Cena y a él le tocaba trabajar, al siguiente culto, día martes, él pedía su Santa Cena. Pero no se quedaba sin participar de la Santa Cena. Entonces la Santa Cena, mis amados hermanos, deberíamos de participar de ella cada vez que yo la necesite. Entendiendo, ¿verdad?, de que la Santa Cena es un juicio también. Ay Dios, tantas cosas que hablar, mis amados hermanos. Yo le dije a mi esposa: mejor voy a dejar de estudiar, porque me pongo a estudiar y no predico. No. Imagínense por dónde voy. Y quiero llegar hasta aquí. Hasta aquí quiero llegar. Ya aquí viene el desarrollo. ¿Será que me va a dar tiempo? No. Entonces miren, manipular. ¿Qué entienden ustedes por manipular, mis amados hermanos? Solo uno, por favor. Fingir una acción por querer algo. Miren, dice la pastora: fingir algo por querer algo. O sea, manipular no es un significado lo que les voy a dar, esa es la forma en la que yo lo entiendo. Es como pretender que algo me pasó para mover a otra persona a que haga lo que probablemente no quiere hacer. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Ni me ha pasado nada, pero como el otro, la otra, no quiere hacerlo, entonces yo me invento. ¿Para qué? Para que resulte haciendo lo que no quería. Eso es manipulación. No sé qué tan sinceros vayan a ser ustedes conmigo, pero ¿alguna vez han fingido algún dolor porque no quieren ir a algún lado? Sí, yo también lo he hecho, ¿no? ¿Eso qué es? Manipulación. ¿Saben qué? No se van a sentir acusados porque todos lo hemos hecho. Pero detrás de esto, de la manipulación, hay una entidad, y es Jezabel, mis amados hermanos. O sea, ustedes y yo ni podemos permitir que nos manipulen, y mucho menos ser manipuladores. Amén. Ustedes y yo tenemos que hablar con la verdad. Si la gente quiere hacer las cosas buenas, si no las quiere hacer, acuérdense que lo acabamos de ver. Un día vamos a dar cuentas. Y de esas cuentas, mis amados hermanos, espero yo que ninguno de nosotros estemos dando cuentas por manipuladores. Pero la sangre de Cristo tiene el poder, ¿para qué? Para que nosotros podamos discernir cuando alguien nos quiere manipular. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio que si hay un profeta que viene y profetiza en mi nombre, dice el Señor, y lo que profetizó se cumple, ten mucho cuidado, dice, porque después puede venir y decirte: mira, allá está el Cristo, vamos y sirvamos a otros dioses. Tal profeta, dice, no viene de parte mía. Entonces ahí tiene que tener uno, mis amados hermanos, el discernimiento de que aunque profetizó y lo que profetizó se cumplió, pero si me dice vamos y hagamos cosas que no le agradan a Dios, me quiere manipular por la profecía que dio. Vamos a ir avanzando. Entonces, ¿qué es lo que hace esto también? La distorsión. Entonces aquí nada más se lo menciono y avanzamos. Hay 4 cosas, mis amados hermanos, sobre las cuales la sangre que brotó de su cabeza como consecuencia de las espiras nos da la victoria sobre todo aquello que me quiera deformar, sobre todo aquello que me quiera alterar, manipular o distorsionar. Pero vamos a avanzar. La misma cita, diferente versión. Vean qué dice:
le hicieron escuchen cómo lo dice esta, gran anillo de espinas a modo de corona, y se lo pusieron en la cabeza, le pusieron un palo en la mano derecha. Bueno, eso ya no lo voy a leer. Entonces vean qué es lo que dice esto: un anillo de espina. Cuando ustedes y yo, mis amados hermanos, vemos un anillo, tanto literal como en la Biblia, nos está hablando tanto de un pacto como de algo eterno. Entonces, ¿qué fue lo que intentaron hacer los romanos? Curiosamente, los romanos, ¿verdad? Mis amados hermanos, sobre el Señor Jesús, llevarlo, mis amados hermanos, a un momento en el que lo que Él iba a hacer, lo vamos a decir así, que viene el punto más adelante, lo amargara por la eternidad. Que Él tuviera un aguijón, ahí vamos a hablar más adelante del aguijón, algo, mis amados hermanos, que toda la vida, como un aguijón, lo estuviera apoyando, algo de que toda la vida lo estuviera molestando. Mira, ahorita en este momento me recuerdo, se lo voy a decir rápidamente, de una lectura que hice hace mucho tiempo, de que había un hombre que dice que tenía un caballo muy hermoso y que el hombre siempre llevaba el caballo a los mejores pastos, pero cuando lo llevaba y lo iba a traer, dice que el caballo resultaba con algunas heridas en las patas y él nos explicaba por qué, y le estuvo cambiando de pastos y estuvo cambiando de pastos, pero el hombre tenía una característica de que llevaba el caballo a mejores pastos, pero siempre llevaba la misma estaca. Entonces ponía al caballo a pastar y con la estaca lo dejaba ahí quieto, y la misma estaca. Y luego se dio cuenta de que el problema no eran los pastos, sino era que en la estaca había un animal que picaba al caballo. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, de esto que estamos hablando, hay cosas en nuestra vida que nos persiguen a donde quiera que vayamos. Podemos cambiar de casa, podemos cambiar de iglesia, podemos cambiar de país, pero a donde vaya, yo me sigo sintiendo igual. A donde vaya, alguien se tiene que enterar de mi pasado, y ahí viene otra vez la acusación. Ok, sobre este tipo de cosas, la sangre de Cristo tiene el poder. ¿Para qué? Para que nos dejemos de sentir perseguidos, acusados, señalados o culpables. Voy a avanzar. O sea, hay cosas importantísimas que quiero enseñar. Vean este otro. La misma cita, diferente versión. Dice acá: e hizo una corona, vean cómo lo dice, de largas espinas, y se la puso en la cabeza, y puso en su mano derecha un palo, bueno, eso ya dije que ya no, ¿verdad? Entonces vean acá, aquí dice esta versión que las espinas, ¿cómo eran? Largas. Ya les digo, estas personas que estaba viendo un video en donde llevaron a la gente en Israel a enseñarles el árbol de donde tomaron esas espinas. No sé hace cuánto tiempo, pero el video ahí está. Y la persona decía, de este árbol se tomaron las espinas para hacer la corona. Y enseñó una espina como de este tamaño. ¿Se imaginan ustedes de qué tamaño? La investigación que yo vi dice que decían que eran por lo menos de 1 pulgada. Entonces algo como así. Tampoco son unas espinitas, ¿verdad? Entonces dice unas espinas largas. Cuando ustedes y yo vemos en la Biblia, las espinas, mis amados hermanos, son figuras de amargura. No sé si yo ayer creo que fue, tenía una aguja que tengo como ese tamaño y me la metí aquí en el dedo. ¿Cómo creen ustedes que se siente? ¡Ah, qué delicioso! Vamos a apoyarme. No, sienten una cosa que le dan una estocada, se le mueve el corazón y eso causa un enojo. Lo peor es que ¿con quién remata uno? El primero que se aparezca. Entonces es lo que el enemigo es, que el enemigo es demasiado astuto. El enemigo lo que quería ahí en la cruz era amargarle la vida a Jesús. ¿Se imaginan ustedes un Jesús amargado? Muere amargado. ¿Qué hubiera pasado? El Padre no lo recibe. ¿Por qué? Porque hubiera caído en amargura. Entonces lo que el enemigo tan astuto quería era amargarlo. Acuérdense que estando en la cruz Jesús dice: tengo sed.
Y la Biblia dice que le subieron una esponja, pero lo que la esponja llevaba no era agua, sino era vinagre. Cuando él lo probó, dice, lo escupió. ¿Qué quería el enemigo? Amargarle sus entrañas. Pero miren qué tremendo esto. Y se la puso en la cabeza. Ustedes y yo sabemos, aquí les quiero hablar de algo muy importante, mis amados hermanos, y aquí vamos a lograr entender por qué, espero yo, cuando la amargura, en forma de inconveniente, en forma de pleito, de disputa, de resentimiento, viene a mi vida, ¿por qué me aparto? Ahí se van a dar cuenta. Entonces, mis amados hermanos, la sangre de Cristo, por medio de la Santa Cena, amén, tiene el poder, ¿para qué? Para que cualquier cosa que a mí me haya intentado amargar, resentir, me haya dolido, no me estorbe. Pero dice que se la pusieron en la cabeza, y esto me llamó mucho la atención, instalada en el hemisferio derecho. Vean esto. Ustedes y yo sabemos que tenemos el cerebro, ¿verdad? Pero el cerebro está dividido en dos partes, básicamente, ¿verdad? El hemisferio derecho, dice, pues escuchen esto, qué tremendo. El hemisferio derecho es el que vive las cosas con intensidad emocional. Entonces, cuando ustedes y yo nos emocionamos por algo, ¿qué es lo que está reaccionando en nuestro cuerpo? El cerebro, pero en su parte del lado derecho. Amén. Dice acá, voy a leerlo otra vez. El hemisferio derecho es el que vive las cosas con intensidad emocional. Escuchen qué tremendo esto. Como si estuviera sucediendo ahora mismo. Y es en el que se archivan, escuchen esto, los traumas y emociones negativas. Pero lo que más me llama la atención son dos cosas. Que en el hemisferio derecho se archivan los traumas y emociones negativas, pero que la persona, vamos a decirlo así, que recibió un trauma, que recibió una emoción negativa, dice en amarillo, siente como que estuviera pasando en ese mismo instante. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, cuando... Miren, pues, algo que yo no sé si les pasa a ustedes las mujeres, yo no lo he visto mucho, pero sí lo miro en muchos hombres. Que cuando el varón se enoja con su esposa y la esposa le dice, está servido, ahí está la comida, ¿qué hace? No quiere comer. Entendamos por qué. ¿Será que no tiene hambre? Pero ¿saben por qué no quiere comer? Yo hasta ahora lo entiendo, hermano. Aparte de tonto, porque algo pasó, cualquier cosa. Pero el hemisferio derecho hace que, no sé por qué puse de ejemplo el varón, en la comida, que él sienta de que lo que hizo que se enojara, dice ahí, como si estuviera sucediendo ahora mismo. Ok, llegó, se molestó media hora antes del almuerzo. Ahí está servido. No quiere comer. ¿Por qué no quiere comer? Porque su hemisferio derecho reacciona de una forma emocional, tiene guardado aquello que ella le dijo. Ahí está guardado. Y a la hora que viene la comida, pero si se lo dije hace media hora, pastor. Pero ¿cómo lo siente él en su hemisferio derecho? Como que en ese momentito se lo están diciendo. Ok, estoy pensando, la hora del almuerzo, llegó la cena. Ahí guardó el trauma, guardó la emoción, guardó aquella palabra que le dijeron. Pero ¿qué pasó? Llega la cena, está servido. No quiere comer. ¿Por qué no quiere comer? Ahí está en amarillo. Porque él siente de que en ese momento está pasando lo que pasó ya hace unas 6 horas. Llega el desayuno, está servido y no quiere comer. ¿Por qué? Porque sigue en el hemisferio derecho guardando lo que le dijeron
Y siente como que ya pasó un día, y siente como que todavía está pasando, como que se lo acaban de decir. Entonces démonos cuenta qué tremendo, mis amados hermanos, lo que el enemigo quería. Y ahí se van a dar cuenta, todavía no termino con el cerebro. Pero lo que el enemigo quería era que el Señor Jesús en la cruz tomara la crucifixión como algo emocional. Por eso Él tuvo que decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque si Jesús se toma la crucifixión como algo personal, acuérdense que le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate. Y algunos le decían: si eres el Hijo de Dios y te bajas, yo creo en ti. Algunos le decían: salvó a muchos y no se puede salvar él mismo. Yo como hombre, si me hubiera tocado a mí, yo soy capaz que yo pido miriadas y los destruyo a todos, para que vean. Ok, ¿por qué? Porque lo estoy tomando como un trauma, como una emoción negativa. ¿Se imaginan ustedes y yo que hubiéramos hecho? Estoy dando mi vida por este montón de puntos suspensivos y todavía así me están matando. ¿Por qué el Señor Jesús le puso a Juan y a Jacobo Boanerges? Porque habían unos que estaban molestando ahí y le dicen al Señor: ¿quieres que oremos y que manden, que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Se imaginan lo que querían los discípulos? Y el Señor le dice: no, porque ustedes no saben de qué espíritu son, le dice. Imagínense qué tremendo. Y andaban con él. Entonces vean, mis amados hermanos, lo que el enemigo hace, que en el cerebro nos almacena los traumas y las emociones negativas, y así pueden pasar 10,000 años, dijo Enrique Iglesias. Pero nunca te olvidaré. Pobrecito, está traumado. Hay que ministrarle el hemisferio derecho. Pero es que miren, el diablo es bien astuto. Vean esto, pues no sé si lo van a lograr ver desde ahí de su lugar. Pero miren, pues yo se los leo. Vamos a ver. Sí, aquí está. Más o menos creo que sí lo logran ver, ¿verdad? Bueno, ahí donde dice hemisferio derecho. Vean esto, pues qué tremendo. En el hemisferio derecho, dice, los que han estudiado el cerebro han encontrado 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas por lo menos. Hay algunas que no se han logrado estudiar, no lo logran describir, pero por lo menos han encontrado 6 cosas que pasan en el hemisferio derecho. Nada más lo voy a leer. Número 1, la intuición. Pónganle atención a esa de la intuición. Con eso que les dé, con eso me quedo por bien servido. Número 2, la imaginación. Número 3, el sentido artístico. Número 4, el sentido musical. Número 5, la percepción tridimensional. Y número 6, vean, el hemisferio derecho, como que está cruzado, ¿verdad?, controla la mano izquierda. O sea, todo lo que mi mano izquierda hace, ¿quién lo controla? El hemisferio derecho. Ahora bien, veamos, aunque ahorita estamos hablando nada más del hemisferio derecho, pero veamos qué es lo que pasa en el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo está el razonamiento. En el hemisferio izquierdo está el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, habilidad numérica. O sea que todos aquellos que no saben cuánto es 2 más 2, hay que ministrarles el hemisferio izquierdo. Y vean qué tremendo, en el hemisferio izquierdo está el control de la mano derecha. Perdón. Ok. Vean esto. Me interesa esto que en el hemisferio izquierdo, derecho, hay algo llamado intuición. Que no se nos olvide eso, mis amados. Intuición. Ahora veamos esto. Perdónenme. Ok, pongámosle atención a esto. Entonces, vuelvo a la carga con esto antes de leerles acá. Lo que el enemigo quería, mis amados hermanos, al colocarle esa corona de espinas a Jesús, era dañarle sus emociones. Amén. Dañarle su hemisferio derecho. Que el Señor Jesús archivara traumas, emociones negativas, y que Él sintiera de que lo de la crucifixión iba a estar pasando constantemente. Bendito Dios, no lo logró. Pero aquí donde yo quiero que le pongan mucha atención
y les decía, vamos a lograr entender por qué. Yo lo voy a decir así, mis amados hermanos, pero cuando nosotros hemos pasado por traumas, por eso les hablé de los vientres, ¿verdad? Deformaciones, cosas que constantemente nos están molestando. Lo que se nos estorba en el lado derecho del cerebro es la intuición. Y vean esto, 10 minutos tengo, con eso voy a terminar. ¿Qué es la intuición? La intuición posee la habilidad de detectar el sentir del Espíritu Santo. Entonces miren, ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que estamos formados, somos un ser tripartito. O sea, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. ¿Decimos amén? El cuerpo básicamente está formado por sangre, músculos y huesos. Básico, también tiene agua, ¿verdad? El alma básicamente sentimientos, emociones e intelecto. También tiene deseos, pero tiene varias. Y el espíritu, nuestro espíritu está formado por, o contiene, mejor dicho, intuición, comunión y la conciencia. O sea, por lo menos cada uno de nuestros de las partes por las que estamos formados, por lo menos está formada por 3 cosas básicas, indispensables también, pudiéramos decir. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo pretende, mis amados hermanos, con los traumas y con las experiencias negativas? Dañarnos el hemisferio derecho, en donde han detectado los científicos que hay algo llamado intuición. Ok, imagínense qué tremendo que los científicos, sin ser personas creyentes, porque la mayoría de científicos son ateos, o sea, no creen en Dios, han detectado que en el cerebro del ser humano hay algo llamado intuición. Y espiritualmente hablando, ¿qué es la intuición? La intuición posee la habilidad de detectar el sentir del Espíritu Santo. Entonces, cuando un cristiano, cuando un ser humano tiene dañado su cerebro en el hemisferio derecho, es porque tiene algún trauma, es porque pasó alguna experiencia negativa, lo primero que se le va a afectar es la intuición. Y las cosas de Dios dejan de tener sentido. ¿Por qué? Porque literalmente, es lo que explicaba mi esposa en un tema cuando habló de los vicios, su cerebro está dañado. ¿Y qué puedo hacer yo para que se restaure mi cerebro? Para que se me restaure la intuición. Respóndanme, por favor. Porque si no me logran responder, si he hablado por gusto, casi esta hora. Participar de la Santa Cena. Con el entendimiento de que esta es la victoria que recibo por la sangre que brotó de las espinas de su cabeza. Miren qué tremendo, mis amigos. Entonces, ahí te decía, de veras, por esto es que mucha gente no quiere saber del Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta gente que no quiere saber del Señor o están estando en el Señor y se apartan? Hay que ministrarle su hemisferio derecho. Hay que ministrarle Santa Cena con el entendimiento del poder de la Santa Cena. ¿Decimos amén? Así como, vamos a leer una vez más. La intuición posee la habilidad de detectar el sentir del Espíritu Santo. Así como la mente le permite al hombre comprender las cosas del mundo, la intuición le permite comprender lo pertinente a la esfera espiritual. Y miren qué es lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 9, versículo 1 dice: estoy hablando la verdad en Cristo. No estoy mintiendo. Mi conciencia, ahí está, les dije que nuestro espíritu, por lo menos, contiene intuición, comunión y conciencia. Y vean qué es lo que el apóstol Pablo dice acá. Estoy hablando la verdad en Cristo, no estoy mintiendo. Mi conciencia, dice acá, por el Espíritu Santo, dando testimonio conmigo. El énfasis dice: mi conciencia iluminada e impulsada, ministrada, podemos agregarle ahí, por el Espíritu Santo, está dando testimonio conmigo.
Esta es la base que yo les he dicho cuando lo menciono, que el libro de Romanos dice que el Espíritu da testimonio. Entonces, una persona, espero estarme dando a entender con esto, mis amados hermanos, que tiene su hemisferio derecho dañado por un trauma, por una emoción negativa, por un acontecimiento, por algo que me dijeron, no va a recibir testimonio del Espíritu. ¿Por qué? Porque su intuición está dañada. Su hemisferio derecho está dañado. Y esta es la razón por la que muchas veces, es un decir, ¿verdad? Yo no lo he puesto en práctica, pero he escuchado a gente que dice, es más fácil resucitar a un muerto literal que a un muerto espiritual. ¿Por qué? Porque si, escuchen esto, si tiene dañado su hemisferio derecho, la intuición, que es la que permite percibir la voz del Espíritu Santo, entonces su hemisferio izquierdo va a estar muy sano y todo es razonamiento. Si no veo, no creo. Entonces su razonamiento lo va a terminar confundiendo o llevando a donde no tiene que estar. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Entonces vean qué tremendo que la Biblia habla de que el Espíritu da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, da testimonio a nuestra conciencia y da testimonio a nuestra comunión. Por eso la Biblia nos muestra que dichoso aquel hombre cuya conciencia no lo acusa. Ustedes y yo podemos estar acá tranquilos. Les pongo un ejemplo que me pasó. Uno de estos días les regalaron dos pollitos a Mercy y a Unai. Pero yo estaba trabajando y los pollitos, los que conocen ahí la casa, se subieron al banco donde trabajo. Pero yo tenía ahí varias cosas, pintando estaba pintando, y ustedes saben cómo son ellos, que ensucian por todos lados. Y yo no quería que me ensuciaran los bancos que estaba pintando, y solo les hice así para que se bajaran. Se bajaron, se volvieron a subir, y yo les volví a hacer como que los iba a agarrar para que se fueran. Ok, llegó la hora de que, y los pollitos, saber ni qué se hicieron, no los encontraban. Nadie sabía eso que había pasado, ¿verdad? Yo me puse a estudiar y por ratito salí a buscarlos, saber dónde están. Los buscamos como una media hora tal vez ahí entre todos los árboles que están ahí. No los encontramos. Entonces me fui a estudiar y dije, bueno, terminé de estudiar como a las 11:30 de la noche y dije yo, ya todos estaban acostados, voy a ir a ver. Cuando voy viendo que parece un gato. Pero entonces el gato, como yo vi de dónde salió el gato, dije, ahí está. Pero les pregunto, ¿por qué creen que yo los andaba a buscar? Porque la conciencia me acusaba de que probablemente cuando ellos estaban subiendo al banco ya querían dormirse, pero yo los espanté. Entonces les pongo ese ejemplo, bendito Dios los encontré. Vean dónde estaban. Pero el gato fue el que los andaba buscando. Y si el gato está ahí, por ahí están. Cabal, por ahí estaban. Pero estaban como desde el alto del piso hasta no sé cómo se subieron ahí. Ok, me di a entender. Muchas veces nos pasan cosas como esas. De que ustedes y yo hacemos y decimos y nadie sabe que fui yo. Pero adentro, nuestra conciencia, uno no está tranquilo. ¿Por qué? Porque el espíritu está redarguyendo la intuición. Ahí dice, la intuición posee la habilidad de detectar el sentir del Espíritu Santo. Entonces uno no está tranquilo y uno empieza no a ser acusado, sino a ser redarguido para que uno, en mi caso, fui a buscar a los pollitos y me quedé tranquilo hasta que los guardé en la jaula. Ok, no es algo de vida o muerte, ¿verdad? Pero en otras cosas. Entonces, si te llegara a pasar algo más o menos similar, mi amado hermano, ten la seguridad y la convicción de que probablemente lo que el enemigo está tratando de hacer es dañar tu hemisferio derecho, en donde está la intuición. Entonces, cuando el Espíritu Santo quiera venir a redarguirte, no, ni vas a sentir nada. Vas a sentir normal congregarte o no congregarte, orar o no orar. Normal leer la Biblia o no leerla, normal. ¿Por qué?
Porque uno ya no tiene aquel vínculo con el Espíritu Santo que me redarguya para hacerme ver de que no estoy bien. ¿Me di a entender? Vean esto, pues qué tremendo. Ya con esto voy a terminar, con este de aquí. Ahora entiendo un poquito mejor por qué la Biblia dice, vean esto, pues. Es que todavía hay muchas cosas que... Les quería hablar del síndrome de Segismundo, pero creo que ya no vamos a llegar a Segismundo. Ahora entiendo un poquito mejor por qué la Biblia dice esto en Mateo 6:3. Dice, mas cuando tú des limosna, ¿qué dice, mis amados hermanos? No sepa tu izquierda lo que hace la derecha. Ok, pregunto. Dice ahí, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Textualmente, ¿qué es lo que ustedes leen ahí? ¿Aparece la palabra mano ahí? Ahí solo dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Pero ya ustedes y yo, mano izquierda y mano derecha. Ahí no dice mano. Pero ¿y si lo entendemos desde esto que estamos viendo acá? Cuando tú, ahí dice des limosna, cuando hagas una buena obra, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Vean por qué. Me fui a ver los significados de esas dos palabras, la palabra izquierda y la palabra derecha. Miren qué significa la palabra derecha. La palabra derecha significa, con eso termino, hermano, poder, autoridad y puesto de honor. Y vean qué significa la palabra izquierda: defensiva, arma y siniestra. Y vean qué tremendo lo que dice: que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, todo aquello que tú haces con poder, con autoridad y con honor, que no lo sepa la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda es defensiva, siniestra y es un arma. En otras palabras, si yo hago algo en el hemisferio derecho, entiéndase, por la intuición, el Espíritu Santo me está redarguyendo para hacerme entender que yo no estoy bien, que no lo sepa la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda todo es razonamiento. Sí, pero yo no tengo la culpa, fue él, fue ella, todo es razonamiento. Y entonces, ¿en qué momento se le da cabida al redarguir del Espíritu Santo para que yo vuelva en sí y reconozca que aunque él o ella tengan la culpa, yo soy responsable de mi estado espiritual? Nadie más es responsable de mi estado espiritual. Amén. Entonces, por eso a mí me llamó mucho la atención que muchas veces hacemos algo, vamos a decirles, con la derecha, pero se lo contamos a la izquierda, siniestra. Y todo lo bueno que hicimos desaparece. ¿Por qué? Porque le meto el razonamiento. Empiezo a hablar incoherencias, todo lo quiero, dice aquí, habilidad científica, todo quiero que se me compruebe. Si no se me comprueba, están mal. Bueno, y miren qué tremendo esto. Y la derecha, el hemisferio izquierdo controla la mano derecha. Entonces, si el hemisferio izquierdo controla la mano derecha y la izquierda se entera lo que hizo la derecha, le va a enseñar a que ya no lo haga. En la derecha está la intuición, y si la izquierda se entera de que la intuición está gobernando mi vida, entra el razonamiento y ya no lo hagas. ¿Por qué? Porque nadie te agradece, nadie vale la pena esforzarse tanto que uno hace por gusto. ¿Eso qué es? Razonamiento. Alguien siendo dirigido por el lado siniestro de su cerebro. Y la intuición y la guianza y la dirección y el redarguir del Espíritu Santo se quedan en el olvido. Espero yo que no sea nuestro caso. Decimos amén. Pero, con esto termino. Hoy hay Santa Cena. Si fuera el caso, ya espero me haya dado a entender, ¿verdad? Sobre estas cosas nos da el poder la Santa Cena. Para que mi intuición, eso créanme fue lo que a mí más me llamó la atención, quede intacta. Intuición, pues la intuición posee la habilidad de detectar el sentir del Espíritu Santo. Yo me imagino que les ha pasado, de que hay cosas que uno quiere hacer y el Espíritu Santo dice no. O hay cosas que uno ni siquiera las tenía pensadas, pero el Espíritu Santo dice esto. Y yo les digo
Nosotros como pastores, y no me refiero a nosotros dos, sino a los pastores, esto de la intuición, el sentir del Espíritu Santo tiene que estar lo más afinado posible. ¿Por qué? Porque si no se les predica de lo que no tienen necesidad. Ni yo quisiera, mis amados hermanos, predicarles, por ejemplo, de lo que va a pasar con el eclipse. ¿Pero de qué les sirve a ustedes saber del eclipse si ni siquiera perciben la voz del Espíritu Santo? No va a servir de mucho. De todos modos, pase o no pase el eclipse, de todos modos nos vamos a ir. Pero tengo que tener la intuición intacta para saber de que eso puede ser en cualquier momento. Amén, amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.